Bienvenidos, yo soy el doctor Rodrigo Sevic Guede. Hoy hablaremos de complicaciones del infarto agudo del miocardio en la era COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a gran parte de los servicios de salud del mundo. Dada la gran demanda hospitalaria, los servicios de urgencia se han visto colapsados y la mayor parte de las camas de intensivo se han reconvertido en camas COVID. Esto significa que, ¿qué ha sucedido con los infartos agudos al miocardio? Que es una de las patologías que requieren tiempo dependientes en su tratamiento. ¿Se han visto mayor cantidad de complicaciones post-infarto? La verdad es que el COVID-19, como lo hemos visto en varias publicaciones, puede producir una serie de alteraciones en el aparato cardiovascular. Muy demostradamente está claro que puede producir miocarditis, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, arritmias, shock y enfermedades tromboembólicas de la más variada índole. A pesar de ello, durante la pandemia se ha observado una fuerte caída de los infartos al miocardio que han consultado en los diversos hospitales. No sabemos aún si se debe a la disminución de la ocurrencia de los casos, que podría ser una de las explicaciones al respecto, o definitivamente a la falta de la consulta de estos pacientes con infarto a los diversos servicios de urgencia, claramente debido al temor a contraer COVID. Esta encuesta, que fue publicada en el European Heart Journal hace muy poquitas semanas atrás, fue hecha vía electrónica. Se le preguntó a diversos cardiólogos del mundo una serie de consultas con respecto a lo que está sucediendo actualmente con el infarto en sus centros o sus hospitales. Respondieron finalmente 3.101 médicos de 141 países. Evidentemente, la mayor cantidad, el 58%, eran de países europeos. ¿Qué se puede obtener con respecto a lo que sucede en el infarto en la era COVID? Como vemos en azul en el gráfico, la mayor parte de los que respondieron dijeron que en sus hospitales la mayor parte de los infartos han disminuido en forma muy significativa. La segunda pregunta es, ¿en qué porcentaje han disminuido los infartos en su hospital? Como vemos tanto en amarillo, en anaranjado y en rojo, entre un 20 y un 60%. La tercera pregunta es, ¿usted cree que los infartos están arribando tardíamente al hospital? Vemos en rojo cómo la mayor parte respondió que sí están llegando tarde. ¿Qué significa? Fuera de la ventana reperfusional habitual que establecía. Tenemos además una publicación del European Heart Journal con respecto a lo mismo, pero ahora focalizado en Italia, durante la era del COVID-19. ¿Qué pasó con los infartos agudos miocardio? Vemos en el gráfico de la izquierda cómo se observa en el total de pacientes admitidos en la época del COVID, que en este caso fue entre el 12 y el 19 de marzo del 2020, vemos una disminución de un 48% en el total de pacientes con infarto admitidos a los hospitales italianos, en este caso. Ahora, si nos vamos al gráfico de la derecha, ¿qué vemos? Que con respecto a la fatalidad, es decir, la mortalidad que tuvieron estos infartos en la época del 2020 comparativamente con el 2019, vemos que hay un aumento significativo de la mortalidad, de 2.8% el 2019 en el total de infartos, a 9,7% el 2020 en la totalidad de infartos, destacando obviamente el desglose a mano derecha que los pacientes con infarto con supra han aumentado significativamente mayor su mortalidad respecto a los pacientes con sin supra. ¿Qué pasa ahora en otros países europeos como Austria? También se publica hace muy poquitas semanas atrás con respecto a ellos 19 hospitales de hemodinamia con hemodinamia en Austria que ingresaron con pacientes entre el 2 y el 29 de marzo del 2020. Se ve acá en azul la totalidad de pacientes admitidos por infarto al miocardio. Vemos cómo, con respecto al paso de las semanas, semana 10, semana 11, semana 12, semana 13, una disminución significativa en el número de hospitalizaciones por esta patología, tanto que llegó a un 39.4% del total de todos los síndromes coronarios agudos. Por lo tanto, entonces podemos establecer que existe consenso en la literatura actualmente publicada que se ha visto un descenso significativo en el número de infartos en los distintos centros.
este descenso oscilaría entre un 30 y un 40%. El tema además es que los infartos que están llegando a los hospitales en esta época de COVID-19 tienen presentaciones más tardías que han limitado la tasa de reperfusiones exitosas. ¿Qué pasa entonces? ¿Estará aumentando la mortalidad prehospitalaria de los pacientes al estar quedándose en su casa sin consultar por el infarto? Ya tenemos alguna literatura al respecto. Este artículo publicado en JAMA el día 19 de junio es con respecto a la atención prehospitalaria de pacientes que tuvieron paros cardiorrespiratorios y que fueron llamados al 911 en el estado de Nueva York. Vemos cómo entre el 1 de marzo del 2020 y el abril 25 del 2020, vemos que la activación del 911 por pacientes en paro cardiorrespiratorio en domicilio, hay un claro aumento en verde de los llamados por paro cardiorrespiratorio versus a los pacientes en amarillo comparado con el periodo del 2019. Entonces, 2019 abajo, 2020 arriba, vemos cómo hay un incremento significativo. Tanto así que el 2020 tenemos 3.989 pacientes que activaron el 911 en ese periodo versus el 2019 que fueron 1.336, con una incidencia de 15,9 por 100.000 pacientes en el 2019 y 47 por cada 100.000 pacientes en el 2020. Es decir, un claro aumento de los pacientes con paro cardiorrespiratorio atendidos en domicilio en la época del COVID. Con respecto a los pacientes, pudimos evaluar acá que el retorno a la circulación espontánea de estos pacientes se logró en un 34% el 2019, pero solo en un 18% en el 2020, en la época de COVID. Además, gran parte de estos pacientes, como vemos en el gráfico abajo, se presentaron en un 77,6% versus un 60,6% del 2019 con ritmos no desfibrilables, es decir, con asistolía. Eran pacientes más graves, más complejos, concluyendo que más del 90% de estos pacientes fallecieron. Por lo tanto, en los últimos 2 a 3 meses se han publicado además una serie de casos clínicos con diversas complicaciones posinfarto. Si bien existen habitualmente en la práctica clínica, su frecuencia en la era post-reperfusional es menor al 1%. Es decir, no vemos estas complicaciones frecuentemente, entre las cuales destacan perforaciones miocárdicas, comunicaciones interventriculares, rupturas de cuerdas tendinales con insuficiencias mitrales agudas, shocks cardiogénicos, embolizaciones por trombos intracavitarios, etc. Si bien es un tanto prematuro para poder disponer de estadísticas precisas sobre este tema, porque es un tema que está desarrollándose en este tiempo, la mayoría coincide que la frecuencia actual de estas complicaciones ha aumentado, lo que se relacionaría con las consultas tardías que limitan la reperfusión exitosa. Tenemos acá una publicación de TCT-MD, que es una página web dedicada a los cardiólogos intervencionales, donde Cindy Grains señala que es la presidenta de la Sociedad Norteamericana de Cardiología Intervencional, ya ha señalado hace pocas semanas que se han visto mayor número de complicaciones, sin poder establecer cifras definitivas al respecto. Pero además, ella nos dice que estas complicaciones habitualmente son raras, pero gran cantidad de médicos las están viendo nuevamente, a pesar de que ya no la habían visto por más de una década. Lorenzo Salini, otro cardiólogo intervencional del Hospital Mount Sinai en Nueva York, nos dice que estas complicaciones se están viendo como se veían en el año 80 hacia atrás. Vamos a revisar ahora algunos casos clínicos publicados con respecto a este tipo de complicaciones. Esta es una publicación de la Revista Española de Cardiología del 2020, bastante reciente, en abril del 2020. Gadé la publica en pacientes del Servicio Universitario de Toledo, obviamente en España. Nos habla con respecto a qué pasa con el infarto o miocardio con elevación del ST. ¿Es un regreso al siglo pasado? Una llamada de atención. Nos presenta este caso de una mujer de 65 años, dislipidémica, tabáquica, relataba al momento de su ingreso 48 horas con febrículas y tos seca, pero solo decide consultar tras 24 horas de dolor torácico.
Vemos en su electrocardiograma de ingreso un ritmo sinusal, pero lo más destacable es un QS muy significativo en toda la pared anterior, además de un supernivel del ST persistente, básicamente entre B1 a B4. Su radiografía, con algunos infiltrados pulmonares y algo de cardiomegalia. La paciente se consideró fuera de ventana perfusional, estaba algo taquicárdica y polipneica. Se decidió tomar la PCR para el COVID-19, la cual finalmente fue positiva. El ecocardiograma demostró una extensa aquinesia anteroseptoapical y una disfunción sistólica severa. Estaba estable, pero tras 24 horas de su ingreso desarrolla inestabilidad hemodinámica progresiva y shock cardiogénico. Un nuevo ecocardiograma objetivo una comunicación interventricular apical de 13 milímetros, como la que vemos en la figura siguiente. Ahí está en la flecha. La paciente, desgraciadamente, dada su comorbilidad, el estado de la situación de COVID, de pandemia grave en ese momento en España, se decide manejo conservador y la paciente finalmente fallece a las 24 horas. Otra serie de publicación está dada en el JACC en abril del 2020. Lorenzo Salini y su grupo publican en la región de Lombardía, en Italia, un caso que veremos a continuación. Es un hombre de 65 años, tiene historia de 10 días de malestar torácico y en los últimos 3 días se agrega dolor y parestesia en la pierna izquierda. Recién por eso logra consultar a un servicio de urgencia en Lombardía, Italia. Su electrocardiograma, como lo vemos a mano izquierda, está en ritmo sinusal, destacando ondas QS extensas en pared anterior con un discreto supernivel del ST residual persistente. Este fue un caso de marzo de 2020. Vemos que se le hizo una angioTAC de coronarias al costado izquierdo y un ecocardiograma que estamos viendo al lado derecho. En el angioTAC de la mano izquierda vemos una reconstrucción en 3 dimensiones, como hay una amputación de la descendente anterior después de emitir este primer ramo diagonal. Ahí vemos también la circunfleja. Ahí no se ve la DA. En el costado derecho vemos un ecocardiograma donde visualizamos una extensa aquinesia anteroseptoapical, pero destacando además una presencia de un gran trombo apical organizado, que probablemente es lo que le provocó al paciente el problema en sus piernas, con parestesia y con una falta de circulación sanguínea distal por una embolización. Este segundo caso es una mujer de 65 años, 5 días de disnea tras malestar torácico tratado en domicilio con antiácidos. Es decir, una paciente con un infarto probablemente en domicilio y una consulta tardía. Al momento del ingreso vemos un ritmo sinusal y también un extenso ondas QS en la pared anterior, con un mínimo suprarrenal del ST. Se realiza un ecocardiograma. La paciente se considera que estaba fuera de la ventana reperfusional, así que no se hizo estudio coronariográfico inmediato. Se hizo un ecocardiograma que demostró una extensa aquinesia anteroseptal con un aneurisma apical, como lo vemos en esta imagen de ecografía. El angioTAC finalmente confirmó una lesión severa de la descendente anterior, decidiéndose manejo médico. El tercer caso es un hombre de 60 años, con historia de 4 días de dolor torácico, no consultando en el primer momento, finalmente consulta cuando se agrega disnea y diaforesis. También vemos en este electrocardiograma un ritmo sinusal y nuevamente una extensa onda QS en toda la pared anterior y un supradisnivel del ST persistente de B2 a B5. El paciente, por persistir con malestar torácico y supradisnivel del ST, se decide realizar estudio coronariográfico de urgencia, sabiendo sí que lleva varios días de curso de su infarto. A mano izquierda vemos la coronariografía y el resultado de la angioplastía. Se demostró inicialmente una oclusión de la arteria descendente anterior proximal, se hizo una angioplastía con este medicado y vemos acá lo que se llama en la arteria un flujo lento provocado por una reperfusión tardía del infarto. Vemos como hay un flujo lento en la arteria descendente anterior, que incluso finalmente a distal no se observa el contraste espontáneo de la arteria. El paciente evolucionó en malas condiciones, presentó fibrilación ventricular,
requirió intubación y asistencia mecánica ventricular con Impella CP. En intensivo, intubado, se realizó una ecografía transesofágica, demostrando una extensa aquinesia anteroseptoapical y lateral, como vemos en el video de la ecografía a mano izquierda, una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo y finalmente el paciente fallece de falla multiorgánica. Este otro caso, que fue publicado en el JACC Journal en mayo de este año, en el servicio del Complejo Universitario de Albacete, en España, se publica este caso interesante. Es un paciente de 49 años que tuvo, al momento de la consulta, un infarto con suprarnial del ST de pared lateral de 6 horas de evolución. Se hizo balonplastía a ramo intermedio y por presentar además una lesión severa crónica de la circunfleja, se decidió en el mismo momento realizar una angioplastía a la circunfleja, no siendo así la lesión culpable del infarto. Era una lesión crónica. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde vemos que tiene un suprarnial del ST discreto en D1 y en ABL. 30 minutos post-angioplastía de la circunfleja presenta aumento del dolor torácico y el electrocardiograma nuevo cambia significativamente, destacando un infranivel del ST significativo en las derivaciones B1, B2 y B3, no estando presente el suprarnivel del ST previo en D1 y ABL. Esto llama a precaución y a realizar un nuevo estudio coronariográfico, que finalmente demostró que tenía una trombosis del stent implantado una hora antes en la circunfleja. Con terapia antitrombótica y una nueva angioplastía logra recanalizarse. Al día siguiente el paciente desarrolla síntomas respiratorios positivos y una radiología pulmonar compatible con infección por COVID-19. No se realizó PCR en ese minuto, pero sí, posteriormente en forma diferida, se logró saber que finalmente el paciente tenía IgG positivo, así que había sido una infección por COVID. Conclusiones. Es claro que la pandemia del COVID-19 ha modificado de gran manera la epidemiología del infarto por miocardio. El número de infartos atendidos en hospitales ha disminuido en promedio un 40%, como pudimos ver en las publicaciones revisadas. Además, la mayor parte de los pacientes parecían ingresar tardíamente, limitando la posibilidad de una reperfusión precoz y exitosa. Lo anterior ha provocado un alza significativa en el número de complicaciones posinfarto y muy probablemente en la tasa de mortalidad asociada a esta patología, que no tenemos todavía estadísticas precisas por ser un tema en evolución. También podemos decir con respecto a la literatura revisada que hay más mortalidad probablemente en el área prehospitalaria, ya que los pacientes no están consultando la mayor parte, como vimos en la disminución significativa. En este periodo de pandemia debemos estar atentos entonces y alertas frente a la posible y a la más frecuente posibilidad de vernos enfrentados a este tipo de complicaciones. Esto, sumado al incremento significativo de los cupos hospitalarios por pacientes COVID-19, entraña un desafío adicional, no solo para el diagnóstico precoz de estas complicaciones, sino que también para poder solucionarlas en forma adecuada. Muchas gracias por su tiempo.